Buenas tardes, somos el equipo 4 y en esta ocasión vamos a hablar sobre cáncer gástrico. Vamos a abordar diferentes temas, entre los que se encuentran adenocarcinoma gástrico, linfoma gástrico, tumor gastrointestinal estromal y tumor carcinoide gástrico. Vamos a comenzar con una breve introducción. Yo soy María Fernanda Juárez Méndez y entonces, ¿a qué nos hacemos referencia cuando hablamos de cáncer gástrico? Este término va a envolver a un grupo de neoplasias malignas del estómago, que la mayoría de estas van a tener su origen a partir de la mucosa y dentro de los cuales se encuentran diferentes tipos histológicos, dentro de los cuales pues encontramos al adenocarcinoma, linfomas, sarcomas, tumores del estroma gastrointestinal, o GIST, angiosarcoma, carcinoma epidermoide, entre otros, como lo podemos observar en la tabla de aquí arriba. Nos engloban o nos representan tanto a tumores malignos como benignos. En este caso, pues nos importan los tumores malignos y también nos hacen referencia a la frecuencia de presentación según distintos casos. En resumen, las neoplasias malignas del estómago más frecuentes van a ser el adenocarcinoma con una frecuencia de presentación incluso mayor del 90%, los linfomas con una incidencia de presentación del 4% y los tumores de estroma gastrointestinal o GIST con una incidencia de presentación de alrededor del 1%. Si bien el estómago puede ser el órgano primario en donde el cáncer va a comenzar a desarrollarse, sin embargo, también puede fungir como un sitio de metástasis hematógena, es decir, que el cáncer se comienza a desarrollar en otro órgano y vía hematógena se dé esta metástasis. También se pueden presentar tumores en el estómago por extensión, ya sea extensión directa, como lo suele ser en el caso de neoplasias en colon o páncreas, o por diseminación peritoneal, como en el caso de neoplasias de ovarios. Vamos a pasar ahora al adenocarcinoma gástrico. El adenocarcinoma gástrico en sí, ya lo dijimos, va a ser un tumor maligno del estómago, un tipo histológico, una neoplasia, un tumor maligno del estómago. Va a representar aproximadamente el 95% o en sí, pues más del 90% como incidencia de presentación y va a representar el cáncer de tubo digestivo más frecuente en todo el mundo. Vamos a continuar con la epidemiología del adenocarcinoma gástrico. Tenemos que a nivel global, el adenocarcinoma gástrico va a ser el cuarto tipo de cáncer más frecuente y va a ser la segunda causa de muerte dentro de las causas de muerte generadas por cáncer, es decir, el segundo tipo de cáncer que más mortalidad genera a nivel mundial. Tenemos que también va a ser de las neoplasias primarias gástricas malignas, donde también se encuentra el linfoma gástrico, el tumor carcinoide gástrico o el tumor estromal gastrointestinal. Vamos a tener que el adenocarcinoma gástrico va a ser el tipo de cáncer gástrico más frecuente que se va a presentar hasta en un 95% de todos los tipos de cáncer gástrico. De igual forma va a afectar mayormente a las personas varones, hasta en un 60%, y también se va a presentar una mayor incidencia en los adultos mayores de 60 años de edad. Va a afectar mucho más a las etnias afroamericanas, a los asiáticos o a los hispanos. Por lo tanto, su prevalencia va a ser mucho mayor en países del centro de Asia y países de Sudamérica principalmente. También tenemos que a nivel global o general, la tasa de supervivencia a 5 años en las personas que padecen el tipo de cáncer por adenocarcinoma gástrico va a ser del 27%. Ahora, continuando con la epidemiología, perdón, de México, tenemos que en nuestro país va a ser el tercer tipo de cáncer que más se va a presentar en personas mayores de 20 años. Es decir, el tipo de cáncer que genera una mayor mortalidad en personas mayores de 20 años. Vamos a tener que va a tener una incidencia de 13.5 casos por cada 100,000 habitantes. Esos son datos del año 2013. Por lo tanto, tenemos que es una incidencia bastante baja. De igual forma, la tasa de mortalidad va a ser de 7.5 casos por cada 100,000 habitantes, que también es una tasa de mortalidad relativamente baja. Y los estados donde mayormente va a prevalecer este tipo de cáncer va a ser los estados, perdón, del sur de México, como lo son Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los cuales son países que van a presentar la mayor tasa de mortalidad
del país, además de ser uno de los estados más pobres de México. También en el artículo que yo leí, observamos que la incidencia de este tipo de cáncer o del adenocarcinoma gástrico va a ser a la baja, debido a que está siendo desplazado por el carcinoma colorectal como el principal tipo de cáncer gastrointestinal en nuestro país. Ahora, continuando con los factores de riesgo, tenemos que el sexo masculino y la edad de 60 años, como ya hemos mencionado, van a ser los principales factores de riesgo que se van a presentar. De igual forma, el bajo nivel socioeconómico es también mencionado como uno de los principales factores de riesgo para la generación del cáncer gastrointestinal o el adenocarcinoma gastrointestinal. Disculpen. De igual forma, este bajo nivel socioeconómico se va a acompañar de un consumo de alimentos ricos en sal y en nitratos, como lo son alimentos en salación, alimentos ahumados, alimentos encurtidos o alimentos como lo son los embutidos, ya que estos van a contener una gran cantidad de tanto de sodio como de nitratos. Los nitratos se van a presentar principalmente en aquellos alimentos que no tienen una adecuada refrigeración, como lo son aquellos que ya les mencioné. Aunado a este consumo alto de alimentos ricos en sal y nitratos por los bajos niveles socioeconómicos, tenemos que también van a tener un bajo consumo de frutas y verduras, principalmente aquellas que contienen una gran cantidad de vitamina C, la cual es esencial para hacerle frente a aquellos nitratos que al ser convertidos por las bacterias del estómago, se convierten en agentes altamente cancerígenos. Por lo tanto, el consumo alto de vitamina C contribuye a disminuir el riesgo de generar un adenocarcinoma gástrico. Por último, a continuación tenemos la infección por Helicobacter pylori. Helicobacter pylori no solamente va a generar una inflamación crónica y úlceras en el estómago, lo cual a su vez con el tiempo van a llegar a producir una gastritis atrófica en la cual no va a haber una adecuada producción de ácido gástrico y va a permitir una mayor proliferación de aquellas bacterias productoras o generadoras de agentes carcinógenos. A su vez también que el Helicobacter pylori inhibe la acción de la vitamina C, es decir, inhibe que la vitamina C le haga frente a el consumo de nitratos. Por lo tanto, aumenta el riesgo de exposición a estos agentes carcinógenos y, por lo tanto, la generación de un cáncer gástrico. A su vez, esta gastritis atrófica a la larga va a generar una metaplasia de tejido gástrico que va a conllevar pues a la generación de un cáncer maligno. Ahora, el tabaquismo y el alcoholismo también son factores de riesgo debido a que, al igual que los alimentos ricos en nitratos, estas dos, tanto el cigarro como el consumo de alcohol contienen altas cantidades de agentes nitrosos, los cuales también son cancerígenos y ayudan a la generación de este tipo de cáncer. De igual forma, los antecedentes de úlcera gástrica o la presencia en sitio de úlcera gástrica pues nos dan un indicio de la presencia de Helicobacter pylori, la cual de no ser erradicada a tiempo pues es un factor de riesgo también. El uso de inhibidores de la bomba de protones, como lo son el omeprazol, pues inhiben la secreción de ácido gástrico, lo cual permite la proliferación de dichas bacterias transformadoras de los agentes nitrosos en agentes cancerígenos. Ahora, también los antecedentes heredofamiliares de cáncer gástrico de primera línea o primer contacto o anomalías genéticas, como lo son mutaciones en el gen CDH1, el cual es un gen que se encarga de la regulación de la molécula de caderina, la cual es una molécula de adhesión, la cual al no estar presente produce la proliferación no controlada de células de el estómago, como se presenta en el cáncer gástrico difuso hereditario, perdón. De igual forma, otras anomalías genéticas, como lo son en los genes P53 o P16, que son genes
reguladores de tumores. Al no estar presentes, pues hay un mayor riesgo de presencia de cáncer. De igual forma, tenemos los antecedentes personales patológicos, como lo son la presencia de pólipos adenomatosos, como en la poliposis adenomatosa difusa hereditaria, en la cual, pues sí hay una presencia de pólipos mayores de 2 centímetros. Estos tienen un mayor riesgo de transformarse en tumores malignos. De igual forma, antecedentes personales patológicos de cáncer colorectal o síndrome de Lynch también nos condicionan una aparición de, de cáncer gastrointestinal, debido a que ese tipo de cáncer colorectal frecuentemente llega a producir metástasis, la cual puede llegar en los principales sitios a lo que es estómago y producirnos un cáncer gastrointestinal. De igual forma, se ha visto que los pacientes que presentan anemia perniciosa presentan un mayor riesgo de contraer este tipo de cáncer. Por último, tenemos la infección por Epstein-Barr, por virus Epstein-Barr, el cual se ha encontrado en la bibliografía reciente que está presente dentro de aquellos tumores extirpados de pacientes con adenocarcinoma gástrico, lo cual sugiere que la infección de este virus puede estar relacionada con la producción de dicho cáncer. Bien, ahora vamos a continuar con el siguiente punto en el que vamos a hablar sobre la etiopatogenia del cáncer gástrico. Comenzando con la etiología, se sabe que este es de origen multifactorial, en el que influyen factores genéticos, nutricionales, ambientales, incluso un origen esporádico y con mayor frecuencia asociado a una infección crónica por Helicobacter pylori. Si nosotros hablamos de los factores nutricionales, en estos influye principalmente, bueno, pues la dieta como tal, un bajo consumo en proteínas y grasas, una alta ingesta de comida salada o también una alta ingesta de nitratos que se encuentra principalmente en los alimentos ahumados y una dieta baja en vitaminas A y C. Ahora, pasemos a los factores medioambientales en los que influye la comida que no se refrigera. Aquí, esto es debido al descenso de las temperaturas, puesto que este descenso en ellas reduce la presencia de bacterias, de hongos y algunos otros contaminantes de los alimentos frescos. Entonces, bueno, esto evita que se presenten infecciones y por lo tanto refrigerar la comida reduce el riesgo de padecer cáncer gástrico. También tenemos la falta de agua potable, por lo mismo, o el tabaquismo. Otro factor serían las úlceras gástricas o cirugías gástricas previas, infecciones por Helicobacter pylori y gastritis o gastritis de tipo atrófico. En el origen genético, principalmente tenemos las mutaciones en el gen que codifica para la caderina, puesto que representan de entre el 75 y el 85% de riesgo de desarrollar cáncer gástrico. Dentro del origen genético también tenemos la poliposis adenomatosa familiar y el síndrome de Peutz-Jeghers. Ahora, tenemos algunos otros que vamos a englobarlo como en varios. La anemia perniciosa, que sería como un origen autoinmune. La ocupación, que estén en contacto con carbón, chacareros, ceramistas, con caucho, incluso también con madera. Y tenemos también la presencia de lesiones precursoras, como son la gastritis atrófica, que ya mencionamos, la metaplasia de tipo intestinal y la displasia. Ahora, para introducirnos a todo este proceso de patogenia como tal del cáncer gástrico, tenemos que hablar de un concepto que es muy importante para entender cuándo se da toda esta desregulación y se presenta una carcinogénesis. Y este concepto es la homeostasis celular, que van a ser todos los procesos reguladores, tanto del crecimiento como de la reproducción celular, y que van a estar enfocados en funciones reguladoras. Entonces, la primera función va a ser la proliferación adecuada del ADN, seguida de una diferenciación en un patrón compatible con la función normal de los tejidos. Si se presenta una anormalidad en estos tejidos, el cuerpo va a ser capaz de detectar esta anormalidad y combatirla.
Se presenta después una involución para mantener una proliferación e involución en el equilibrio de estos tejidos, para posteriormente reparar el daño del ADN por la exposición a los mutágenos, ya sea por radiación, por toxinas o por algunos virus transformantes. Entonces, si todos estos procesos, todas estas funciones reguladoras se pierden porque el tejido evolucionó hacia la malignidad, entonces vamos a tener una falta de respuesta a los mecanismos reguladores del crecimiento normal de los tejidos, un fenotipo de tipo invasivo y una evasión de la destrucción del tumor que va a estar mediado por el sistema inmunológico. Ahora, si ya se presenta este defecto en todas estas funciones, vamos a tener como consecuencia la formación de un tumor, en lo que vamos a llamar carcinogénesis. Entonces, esto está muy relacionado con la siguiente palabra, que es lo que conocemos como cáncer. Pero, ¿qué procesos se presentan en el cáncer? Vamos a tener la pérdida de la regulación y a su vez las funciones celulares se van a abolir. Es decir, vamos a perder la proliferación, la diferenciación y la apoptosis adecuada en esos tejidos que ya evolucionaron hacia la malignidad. Ahora, al estar estas funciones sin restricción alguna, las células neoplásicas van a invadir las estructuras adyacentes y por lo tanto van a desarrollar colonias metastásicas. Y bueno, aquí vamos a ver un ejemplo de cómo sería toda esta cascada de desarrollo de carcinogénesis en el caso de cáncer gástrico de tipo intestinal. Entonces, sabemos que existen dos tipos de adenocarcinoma según la clasificación de Lauren. Tenemos el tipo intestinal y el tipo difuso. Igual, más adelante vamos a mencionar cuáles son específicamente las características de cada uno, sin embargo, vamos a mencionarlas rápidamente. Entonces, el adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal se va a caracterizar por la formación de estructuras tubulares que van a imitar a las glándulas intestinales. Entonces, este tipo de cáncer gástrico va a asociarse más con factores de riesgo tanto ambientales como dietéticos y suele predominar en ciertas regiones que tienen una incidencia elevada de cáncer gástrico. Entonces, también va a ser conocido como de tipo endémico. Es más frecuente en varones y tiene un mejor pronóstico. Y ahora, el de tipo difuso es menos diferenciado porque carece de estructuras glandulares y va a invadir con más frecuencia la pared gástrica. Y se va a observar con mayor frecuencia pues, en todo el mundo. Su distribución va a ser homogénea y va a aparecer a una edad más temprana y con más frecuencia en el sexo femenino. Y este va a conllevar un pronóstico menos favorable que el de tipo intestinal. Ahora, en la tabla que está justo detrás de mí, observamos toda una cascada que nos ejemplifica lo que pasaría en el desarrollo del cáncer gástrico de tipo intestinal por el Helicobacter pylori. Tenemos una mucosa gástrica que no está infectada, pero una vez que el Helicobacter pylori invade la mucosa, se puede llegar a desarrollar una gastritis activa de tipo crónica, que puede evolucionar a una gastritis atrófica y avanzar hasta ser una metaplasia intestinal. Ahora, una vez que es una metaplasia intestinal, puede ser que sea solamente con una displasia de bajo grado o evolucionar a una displasia de alto grado. Existen teorías que dicen que una vez que se llega a procesos post-displasia, la enfermedad ya no es reversible. Esto todavía sigue en teorías, pero es muy discutido. Y los procesos que se encuentran antes de la displasia podrían ser reversibles. Ahora, una vez que se tiene una metaplasia intestinal con un alto grado de displasia, entonces conlleva a un cáncer gástrico de tipo intestinal. Ahora, aquí tenemos como todas las fases que se presentarían en la patogenia del cáncer gástrico. Tenemos una fase carcinogénica, que puede llevar años, o sea, décadas. Estamos hablando de que se desarrollan muchos años. Y ya vimos los factores de riesgo asociados, la etiología, el lugar de origen influye, los antecedentes heredofamiliares, los personales, que es tabaquismo, el sexo masculino, una alta ingesta en comida salada y una pobre ingesta de frutas y verduras. Ahora,
Las etapas de la evolución hacia la malignidad se presentan en una cascada preneoplásica, que son todas aquellas lesiones que se van a presentar antes de que se presente una fase asintomática o una fase sintomática, en los que ya estaríamos hablando de un cáncer temprano o un cáncer avanzado. Entonces tenemos una mucosa sana, una mucosa que no está infectada, una mucosa que no presenta ningún riesgo. Después de exponernos a todos esos factores que ya dijimos, se puede desarrollar una gastritis de tipo crónica, precedida más bien por una gastritis de tipo atrófica, una metaplasia intestinal y seguida de una displasia. Ahora vamos a ver a qué nos referimos con estos conceptos. Tenemos nuestra mucosa totalmente sana, lo podemos observar en esa imagen. Y la gastritis crónica atrófica, digamos que se van a desarrollar al unísono. La pérdida del tejido glandular especializado en el estómago se presenta en estas dos fases, ya sea en una forma de tipo multifocal o en una forma corporal. Si nosotros hablamos de una forma multifocal, estamos diciendo que hubo una infección por Helicobacter pylori. Y si hablamos de una forma de tipo corporal, entonces es por una razón autoinmune. Y aquí podríamos referirnos a una anemia perniciosa. Ahora, en la metaplasia intestinal puede presentarse de dos formas, ya sea completa o de tipo intestino delgado o incompleta o de tipo colónico. Y aquí vamos a tener a su vez otros tres tipos. Y se sabe que en el 80% de los pacientes con cáncer gástrico, en especial del tipo 2 y 3, pues vamos a considerarlos como un proceso ya como tal premaligno. Ahora, la displasia. Esta va a ser la primera evidencia visible de transformación neoplásica y va a ser un estado en el que las células epiteliales van a mostrar alteraciones tanto en tamaño como forma y organización. Y entonces aquí vamos a tener que la reacción de los tejidos hacia la inflamación crónica o hacia la exposición de las toxinas o irritantes ambientales ya se está presentando. Ahora, aquí tenemos una comparación de las vías de carcinogénesis gástrica, tanto esporádica como hereditaria, en ambos tipos de adenocarcinoma gástrico. Tenemos tipo difuso, tipo intestinal. Ya sabemos que el de tipo intestinal va a ser el más común comparado con el de tipo difuso. Ahora, en el caso del cáncer gástrico esporádico de tipo difuso, realmente los mecanismos a la fecha se desconocen. Tenemos una mucosa gástrica normal y de forma esporádica se evolucionó a un carcinoma de tipo difuso. Y en el caso del cáncer gástrico de tipo esporádico intestinal, tenemos una mucosa gástrica normal que evoluciona a una gastritis superficial. Ya lo vimos por todos los factores anteriores, que después va a evolucionar a una gastritis crónica atrófica, puede dar una metaplasia intestinal y seguir a una displasia con fenotipo intestinal o una displasia con fenotipo gástrico. Si lo hace con un fenotipo intestinal, entonces se presenta un carcinoma de tipo intestinal, con un fenotipo intestinal de tipo esporádico, y si lo hace con un fenotipo gástrico, entonces de igual manera evoluciona a un carcinoma de tipo intestinal, pero con un fenotipo de tipo gástrico. Continuando con la exposición, vamos a ver la anatomía patológica y como tal, para dividir o clasificar al adenocarcinoma gástrico según la anatomía patológica, hay muchas maneras de clasificarlo, pero para fines prácticos y para fines de la exposición nos basaremos en tres principales que encontramos que son las que principalmente se utilizan en la práctica clínica. Y entonces, para comenzar, vamos a ver el sistema de clasificación según Borman. Y Borman como tal lo va a describir o dividir según los hallazgos endoscópicos que encontremos. Y entonces, tomando esto en cuenta, divide el carcinoma gástrico en 5 principales tipos, dependiendo del aspecto macroscópico que tengan. Empezaremos con el tipo 0, que en realidad en un inicio Borman no describió el tipo 0 como en sus clasificaciones, pero conforme pasaron los años se fue agregando el tipo 0 a su clasificación porque vio que era importante. Como tal, el tipo 0 a la vez se subdivide en 3, y cuando encontremos el tipo 0, en realidad de lo que nos está hablando es de que se trata de un cáncer temprano, y las características que tiene que tener este tumor para que se considere en el tipo 0 es que se trate de un tumor con una mínima depresión o una mínima elevación. Y como ya lo vimos, a la vez se subdivide en 3. El 0,1, el 0,2 y el 0,3. El 0,1 se trata de un tumor protruido, como vemos en la primera imagen. El 0,2 a la vez se subdivide en 3, 0,2A, 0,2B y 0,3C.
que como tal no está hablando de un tumor plano. El 02A se trata de un tumor superficial elevado, y entonces aquí pues podríamos tener como problemas, ¿no? Porque podríamos estar pensando cuándo se trata de un tumor protruido y cuándo se trata de un tumor superficial elevado, porque en realidad se podría confundir, ¿no? Y entonces, por eso se definió lo siguiente. Cuando se trata de un tumor protruido, quiere decir que el grosor del tumor supera 2 veces el grosor de la mucosa. Y cuando se trata de un superficial elevado, es porque el tumor no supera de 2 veces el tumor de la mucosa, o sea, mide menos de dos veces todo el grosor que tiene la mucosa gástrica como tal. Y entonces con eso ya tenemos diferenciado cuando hablamos de un tumor prostruido y cuando hablamos de un tumor superficial elevado. El 02B nos está hablando de un tumor plano como tal. Y el 032C nos habla de un tumor superficial deprimido. En el caso de la clasificación 03 nos habla de un tumor ya excavado o también puede ser un tumor ulcerado. Como tal puede haber combinaciones entre algunos de estos, pero lo común es que lo encontremos así. Estas son las 5 primeras clasificaciones que Borman incluyó en su clasificación, que nos divide en 5 tipos: el tipo 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y cuando encontremos cualquiera de estas, en realidad de lo que nos está hablando es de que se trata de un cáncer ya avanzado. Tenemos el tipo 1, que se va a distinguir porque tiene una forma polipoide, como lo vemos en la imagen esquemática, y al lado tenemos la imagen anatomopatológica. Como tal, cuando encontremos este, en realidad va a tener un buen pronóstico. Tenemos el tipo 2, en donde podemos encontrar una úlcera, pero sin embargo va a tener bordes bien definidos y no va a tener infiltrados, como lo vemos aquí, la imagen esquemática y la imagen patológica. El tipo 3, que es una úlcera ya con bordes mal definidos y va a tener infiltrados ya como tal, como lo vemos en el esquemita y en la imagen patológica. Y el tipo 4, que se trata de una infiltración ya difusa y ya no va a presentar una úlcera como tal. A este tipo de cáncer también lo podemos encontrar como linitis plástica, como lo vemos aquí en el esquemita y en la imagen patológica. Y por último, Borman dividió también al adenocarcinoma gástrico con el tipo 5, que en donde se incluyen todos los tipos de tumores que no se pueden catalogar en cualquiera de los tipos anteriores. Como tal, aquí, y lo vemos. Seguimos con otra clasificación, la clasificación según Lauren, que Lauren nos va a describir a dos principales, al adenocarcinoma intestinal y al adenocarcinoma difuso. Dentro de estos, el más común, el adenocarcinoma intestinal, con un porcentaje del 53%, ya que el adenocarcinoma difuso tiene un porcentaje de un 33%. Y aquí, ¿qué pasa con el porcentaje restante? Lauren lo describió como los otros tumores que tampoco se clasifican dentro de estos dos principales. Y tenemos las principales características de cada uno. Por ejemplo, del adenocarcinoma intestinal tenemos que tiene un origen más ambiental, o sea, tiene todos los factores de riesgo que ya nos incluyeron al inicio de la exposición. Este tipo de tumor se caracteriza por formar atrofia gástrica o metaplasias intestinales. Es más común en hombres que en mujeres y se presenta más conforme la edad va avanzando, o sea, es más común después de los 60 años. Tiene a formar glándulas, que en realidad es lo característico de este tipo de tumor, que tiene presencia de formaciones glandulares o epiteliales, o sea, forma pólipos o glándulas, que dentro de la clasificación de Borman sería un tipo 1. En el caso de que se disemine o que cause metástasis, lo hace por vía hematógena, tiene inestabilidad de microsatélites, tiene mutación del gen APC y aparte presenta inactivación del gen P53 y del gen P16. En el caso del adenocarcinoma difuso, tenemos que tiene origen más familiar, o sea, principalmente si un familiar de primer grado lo tuvo, es probable que nosotros lo tengamos. Se presenta más en pacientes que tienen un grupo sanguíneo tipo A, se diferencia del otro, se presenta más en mujeres que en hombres y se presenta en personas con una edad más joven. Tiene escasa diferenciación, pero lo importante de este es que tiene una variedad infiltrativa y que tiene células en anillo de sello, como lo vemos en la imagen de aquí arribita, que literalmente parece como un anillito, ¿no? Eso es lo característico para diferenciar el adenocarcinoma difuso. En el caso de que se disemine, lo hace por vía transmural o por diseminación linfática. Tiene una disminución de la caderina e igual que el adenocarcinoma intestinal, tiene activación del GP53 y del P16. Esa es la principal característica.
Y a eso es como Lauren clasifica. Y tenemos la última clasificación, que es la de la Organización Mundial de la Salud, que nos divide al adenocarcinoma gástrico en varios tipos. Pero lo que me gustaría que nos lleváramos es que para fines prácticos los subclasifica en tres, en tumores diferenciados, indiferenciados y en específicos. En los diferenciados se incluye el papillar tubular, que es básicamente por su forma de crecimiento. El tubular a la vez se subdivide en tres. El tubular 1, que es bien diferenciado, el tubular 2, que es moderadamente diferenciado, y el tubular 3, que es pobremente diferenciado. En el caso de los tumores indiferenciados, los clasifica con los tumores con células en anillo, que acabamos de ver, los mucinosos y los indiferenciados como tal. Y los tumores específicos, que va a ser el adenopavimentoso, el pavimentoso, el tumor carcinoide y la miscelánea. Y estas son las tres principales formas de clasificarlo anatomopatológicamente. Bien, ahora en cuanto a las manifestaciones clínicas del cáncer gástrico, vamos a ver que estas suelen presentarse normalmente cuando el cuadro ya se encuentra con cierto grado de avance o en una etapa más avanzada. Los rasgos clínicos o las manifestaciones clínicas van a depender tanto del tiempo de evolución de la enfermedad, tanto de la edad del propio paciente, de la localización del tumor primario, así como también de su extensión y del tipo de tumor basándonos en la clasificación de Borman. Los tumores localizados en los tractos de entrada y de salida, como pueden ser los que están dentro, bueno, cerca de la unión esofagogástrica, en el cardias o los que están en la región del antro pilórico, pues van a estar relacionados inicialmente con síntomas dispépticos leves y posteriormente van a provocar ya como tal cuadros obstructivos. Normalmente los adenocarcinomas del cuerpo del estómago suelen presentarse con una clínica más silente y comienzan a manifestarse hasta que ya se encuentran en etapas ya muy avanzadas y suelen asociarse también a síntomas inespecíficos o vagos, como es el caso de la anorexia o de malestares principalmente referidos en la zona epigástrica. Bien, los síntomas más frecuentes asociados al cáncer gástrico van a ser el dolor abdominal, que suele ser denominado al inicio como un dolor sordo, un dolor inespecífico, generalmente referido a nivel del epigastrio, también con lo que suelen ser los cuadros de dispepsia, anorexia, pérdida de peso o pérdida ponderal en el caso de que el cuadro ya esté, o más bien la evolución de la enfermedad ya esté en una etapa muy avanzada, náuseas, vómitos, sangrados digestivos que pueden estar manifestados como hematemesis o melena, disfagias, distensión abdominal, saciedad temprana, principalmente cuando están asociados a obstrucciones a nivel del píloro, diarrea e inclusive la esteatorrea. También en algunas ocasiones, principalmente son raras, suelen asociarse también los denominados síndromes paraneoplásicos, como es el caso del síndrome de Trousseau, que se asocia con una tromboflebitis, puede presentarse acantosis nigricans, que ya sabemos, es esta hiperpigmentación de pliegues, como el caso de las axilas o en las regiones inguinales, así como también el desarrollo de una neuropatía periférica. Ahora nosotros podemos agrupar estos síntomas en tres patrones clínicos que suelen ser los que se van desarrollando en el paciente, dependiendo principalmente del tipo histológico del cáncer, así como también de la ubicación del tumor. Vamos a dividirlos en tres, en el patrón insidioso, el patrón obstructivo y el patrón ulceroso, perdón, o de úlcera gástrica. En el caso del patrón insidioso, este suele ser el más difícil de poder diagnosticar clínicamente hablando, ya que sus síntomas suelen ser muy inespecíficos y presentarse en etapas ya más avanzadas. Normalmente esto se debe porque este cuadro o este patrón más bien se presenta en tumores localizados en el cuerpo del estómago. Entonces, de esta forma, estos son los que menos afectan o los que menos interfieren en las funciones gástricas. Entonces, por lo mismo, durante los estadios tempranos pueden no presentarse ningún síntoma y conforme se va avanzando en la evolución de la enfermedad, pues pueden asociarse ya a algunos otros síntomas, como es el caso de dolores o dolencias, malestares epigástricos, principalmente anorexia, náuseas, pérdida ponderal y en el caso de que haya pérdidas continuas de sangre, sangrados digestivos, podemos encontrar lo que es una anemia, ¿no? En el caso de realizar una biometría hemática. Bien,
Ahora, en cuanto al patrón obstructivo, esto normalmente pues va a variar dependiendo del sitio de obstrucción o el sitio en el cual se encuentre el tumor que va a estar obstruyendo, ya que puede ser, como ya mencionamos, en el cardias o en el píloro. Si el tumor se ubica cerca de la unión gastroesofágica, es decir, se encuentra en el cardias del estómago, el paciente normalmente suele referir lo que es una disfagia creciente. Primero, inicialmente para lo que son sólidos y posteriormente ya para lo que son líquidos. Y una vez que el tumor, este cáncer, haya ya ocupado todo el estrecho de entrada, la luz que dirige el alimento hacia el estómago, pues entonces ya se va a empezar a ver ya como tal una obstrucción severa que va a conllevar a una pérdida de peso pues muy acelerada. Normalmente el 50% de los pacientes que presentan una pseudoacalasia, pues son debidos a procesos obstructivos de malignidad, como es el caso de el cáncer gástrico o también del cáncer esofágico. Si el cáncer o el tumor se va a presentar en lo que es la región pilórica, normalmente los síntomas suelen ser tardíos y van a corresponder a lo que es una estenosis pilórica. La obstrucción pilórica normalmente suele condicionar un aumento de la presión dentro del estómago, un aumento de la presión intragástrica, lo cual puede a su vez condicionar el desarrollo de reflujo gastroesofágico con todo su cuadro característico que viene consigo lo que es la pirosis, regurgitación, agruras, y por lo tanto, los síntomas tempranos de este tipo de tumor a nivel del antropilórico, pues van a estar relacionados principalmente con los de una enfermedad acidopéptica. También es importante mencionar que el peritoneo pelviano puede estar también afectado, ya sea por siembra de salpicado de células tumorales, así como también por el goteo de estas directamente a esa región, cuando ya tenemos un grado de invasión infiltrante severo. Y por lo mismo, este mismo peritoneo pelviano pues puede estar asociado a manifestaciones o alteraciones a nivel rectal y el paciente inclusive puede llegar a debutar con síntomas relacionados con una obstrucción en la defecación. Entonces, de aquí viene también la importancia de llevar a cabo una exploración rectal donde pudiéramos evidenciar lo que vienen siendo nódulos extraluminales, principalmente de una consistencia dura en la posición anterior, que pueden indicar la existencia pues, de una metástasis, como dijimos, por goteo, o también encontrar lo que es denominado el escudo o induración rectal de Bloomer en el caso pues, del fondo de saco de Douglas. Ahora, en cuanto al patrón ulceroso, vamos a ver que este suele presentarse hasta en un tercio de los pacientes con adenocarcinoma gástrico y sobre todo la principal sospecha de que pudiéramos relacionar su cuadro con un cáncer gástrico es en personas que tengan antecedentes de dispepsias de ya varios años de evolución y que pues han estado en diversos tratamientos para pues tratar o manejar lo que es este cuadro de enfermedad acidopéptica y que pues sin embargo no ha tenido ningún tipo de remedio. Entonces, esos es principalmente los que podemos encontrar. Como ya mencionamos, suelen estar igual asociados, pues con la misma sintomatología de una enfermedad acidopéptica, con dolor urente, principalmente asociado a los alimentos, también a aquellos que ya hayan estado sometidos antes a algún tratamiento de erradicación de Helicobacter pylori, pero que pues, ya no se les haya dado seguimiento y no se pudo corroborar efectivamente si esta erradicación fue exitosa o no. También aquellos pacientes que suelen referir muchísimas molestias, principalmente al consumo de ciertos alimentos irritantes. Y pues esto obviamente lo que más nos lleva a sospecharlo son en pacientes obviamente de edad pues mayor, de edad avanzada, pero que tengan ese tipo de alteraciones ya con muchísimos años de evolución y que pues a pesar de los tratamientos brindados no se ha llegado a una resolución de sus cuadros. Bueno, cuando la enfermedad se encuentra en una etapa avanzada, ya cuando tenemos metástasis hacia otros órganos, pues vamos a encontrar una serie de hallazgos, aparte de los mismos datos clínicos que ya mencionamos anteriormente, como es el caso de lesiones ocupantes palpables, que pueden ser tanto el mismo tumor que ya tiene cierto grado de tamaño, así como también otro tipo de masas asociadas como pueden ser ganglios
que ya tienen metástasis. En algunos casos podemos tener lo que es el nódulo, el denominado nódulo de la hermana Joseph, que se encuentra a nivel umbilical y periumbilical, el desarrollo de ascitis principalmente debido a la carcinomatosis peritoneal, derrame pleural o neumonitis en el caso de metástasis dirigidas hacia el pulmón, ictericia relacionadas con metástasis hacia el hígado. Tenemos también la presencia de linfadenopatías específicas o no tan específicas, como el caso de adenopatías cervicales, que estas ya suelen ser ya muy a distancia de donde se pudiera encontrar el tumor principal. También tenemos el denominado ganglio de Virchow, que es este ganglio positivo supraclavicular en el sitio izquierdo, algunos periumbilicales, como ya mencionamos, en el caso del de la hermana Joseph, y pues bueno, otros que pudiéramos encontrar en sitios distantes. En el caso de los tumores que son ulcerados, pues como ya mencionamos, también pueden estar relacionados con procesos de sangrados activos crónicos, que pueden llegar a desarrollar tanto la hematemesis como melena, y que pues estos obviamente conllevan a un mayor riesgo de perforación del estómago. Aunque normalmente el sangrado gastrointestinal agudo es raro, relativamente raro, incluso se puede presentar hasta en 5%, como mencionamos, es muy común que sí exista una pérdida de sangre, pero que esta sea crónica. Normalmente podemos encontrarla oculta en heces, por lo tanto pues sería conveniente realizar un estudio de sangre en heces, así como también el desarrollo de síntomas anémicos por la generación de una anemia debida a esta pérdida sanguínea y también a la misma deficiencia de hierro, así como también otros nutrientes que pues están relacionados también con la pérdida ponderal. Bien, ahora, por lo general es imposible distinguir clínicamente entre una úlcera péptica gástrica del cáncer gástrico, si solamente, como mencionamos, si ahora los basamos en lo que son los puros signos y síntomas. Sin embargo, si se detecta alguna lesión mucosa, principalmente por una endoscopía, y esto lo encontramos principalmente en pacientes mayores de 45 años que, como ya mencionamos, padecen de cuadros dispépsicos, ya se hace desde hace varios años de evolución o inclusive de reciente aparición, así como aquellos que tienen otro tipo de síntomas de alarma, como es el caso de pérdida ponderal, vómitos recurrentes, desarrollo de disfagia, indicios de sangrado digestivo que haya referido Melena, como inclusive hematemesis, que ya se haya podido corroborar la presencia de una anemia a través de biometría hemática, o que tenga antecedentes familiares de primer grado que tengan o hayan tenido cáncer gástrico, pues es importante nosotros sospechar en el desarrollo de cáncer gástrico, porque como bien dice la literatura, cualquier úlcera gástrica va a ser considerada cáncer gástrico hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, por lo tanto, sí es necesario realizar la endoscopía, así como también la biopsia correspondiente para llevar a cabo el estudio histológico. Generalmente los exámenes de rutina van a considerarse normales. Obviamente esto depende también de la etapa en la que se encuentre. Normalmente cuando ya tenemos una etapa más avanzada, pues ya podemos tener algún grado de alteraciones en los exámenes sanguíneos de rutina, como en el caso de, como bien lo hemos mencionado, de la biometría hemática. Vamos a encontrar lo que son datos relacionados con anemia, inclusive leucocitosis. También vamos a tener lo que son el aumento de la velocidad de sedimentación globular. También es importante nosotros evaluar otros parámetros, como el caso de electrolitos séricos, para evaluar también el desarrollo de cierto grado de deshidratación que pudiera tener, o algún desequilibrio electrolítico relacionado también con la poca ingesta que pudiera tener nuestro paciente, así como también todo el perfil hepático, no solamente las pruebas de funcionalidad hepática, sino también pues proteínas y la albúmina, que también se pueden estar relacionando, que en caso de que el paciente tenga cierto grado de desnutrición, pues pudiéramos estar también presentando lo que es una hipoproteinemia, hipoalbuminemia. También es importante, como ya mencionamos, las pruebas de funcionalidad hepática, para evaluar las alteraciones en el hígado correspondientes a una metástasis, en cual es conveniente o es prudente nosotros realizar una detección de sangre oculta en heces, como ya hemos mencionado, para evidenciar la presencia de algún tipo de sangrado digestivo, pues que se encuentre pues en una pequeña cantidad, pero pues al final de cuentas que esté presente. Bien, en cuanto a los estudios que realmente nos van a llevar a cabo el diagnóstico de esta enfermedad, pues van a ser aquellos de gabinete.
como es el caso de la serie esófago gastroduodenal con doble contraste, que pues va a ser el bario, así como también el gas que se va a administrar. Y esta es una forma o un método idóneo que se puede llevar a cabo para estudiar el estómago, para la detección de algún, o como tamizaje de algún cáncer gástrico, principalmente en la atención primaria o en el primer nivel. Normalmente se suele tener una sensibilidad de lo que corresponde hasta el 80%, presentando falsos negativos menores del 20%. Nosotros, al poder incluir este doble contraste que corresponde a bario y a gas, pues vamos a inclusive aumentar esa sensibilidad hasta más del 90% de lo que reportan algunos estudios. Y con esta técnica nosotros podemos llegar a encontrar o detectar tumores de hasta de 5 a 10 milímetros, hasta en un 75% de los pacientes. Obviamente eso también, como todos los estudios, pues dependen de la interpretación de aquel quien observe y quien tenga los estudios. Pero si son evaluados por algún médico experto en esta materia, pues obviamente la sensibilidad pues va a ser correspondiente a los que nos mencionan en algunas literaturas. Este estudio cada vez se ha dejado de hacer más, principalmente se suele realizar como una especie de tamizaje. Sin embargo, no existen, o por lo menos en nuestro país, debido a la incidencia y a la prevalencia de este tipo de cánceres, que no es tan alta, no se suelen llevar a cabo de manera pues rutinaria o como algún tipo de examen que se tenga que llevar a cabo a partir de cierta edad. En otros países donde sí es un importante problema de salud pública el cáncer gástrico, como es el caso del Japón. En el Japón sí se suelen realizar este tipo de estudios, así como también endoscopías exploratorios con el fin de poder localizar e identificar pues algún tipo de lesión en la mucosa o de defectos de llenado positivo y negativo en el caso de la serie esófago gastroduodenal. Como es importante mencionar que, pues, en este estudio, los defectos de llenado positivos normalmente suelen corresponder a lesiones ulcerosas y los defectos de llenado negativos suelen corresponder a lesiones protuyentes o de tipo polipoide, que pues normalmente suelen corresponder, como mencionamos, a masas ocupativas. La endoscopia por mucho tiempo ha sido considerado como el mejor método para el diagnóstico de cáncer de estómago. Sin embargo, ya no, por sí solo, ya no se suele utilizar. Normalmente suele presentarse con una variante que tiene una mayor especificidad y una mayor sensibilidad, como es el caso de la endoscopía ecográfica o de la ecografía endoscópica, que vamos a ver más adelante, pero por sí misma la endoscopia, pues obviamente va a permitir la visualización del tumor y de esta forma, pues va también a proporcionar a través de la toma de una biopsia el diagnóstico para el diagnóstico anatomopatológico y de esta forma llegar a un diagnóstico más certero, así como también a una estadificación para el tumor inicial. Inclusive, si estas lesiones suelen ser muy pequeñas, también el hecho de tomar la biopsia para analizar la lesión pudiera ser considerado una especie de tratamiento curativo o realmente pues para poder atender a este tipo de lesiones cuando se encuentra en un estado inicial, así como también para pues el manejo de los cuadros obstructivos, así como también de aquellos que presentan hemorragia activa. En la endoscopía diagnóstica inicial, normalmente si se halla el estómago, si se halla más bien en el estómago una masa sospechosa o la presencia de una úlcera, pues es importante tener que tomar la muestra para poder llevar a cabo la confirmación histológica correspondiente. Normalmente, este tipo de estudios tienen la ventaja de permitir una visualización directa de la lesión, así como también la obtención del material para la biopsia y el desarrollo de una citología exfoliativa que también se puede realizar. Esto sí es algo que está bien definido y bien establecido en distintos estudios, que es que el número de biopsias que se tomen de la lesión sospechosa, pues van a incrementar esa sensibilidad diagnóstica y por lo tanto, si nosotros tomamos una sola biopsia, pues vamos a tener una confirmación de hasta en un 70% de los casos. Con 4 vamos a tener un porcentaje de hasta 95 y finalmente, tomando hasta 7 biopsias, vamos a tener una confirmación diagnóstica está en el 98% de los casos. Pues vemos que ahí viene la importancia del por qué tener una suficiente cantidad de muestras para realizar el diagnóstico. Y si bien la masa tumoral
fuera exofítica o suela polipoide, pues la endoscopía puede diagnosticar a través de la evaluación macroscópica un diagnóstico tisular. Y hay otros factores que nos pueden afectar o limitar la posibilidad del éxito de realizar el diagnóstico anatomopatológico al obtener la biopsia. Y esto principalmente se debe a los tumores que son de menos de 3 centímetros de diámetro o que estén localizados a nivel del cardias o en la curvatura menor del estómago. Y esto principalmente por el difícil acceso a tomar una muestra en estas localizaciones, así como también la recurrencia tumoral y lo que denominamos silitis plástica, que como ya mencionamos anteriormente, es un tipo de cáncer gástrico difuso y pues por lo mismo esto pues va a ser de mayor complejidad o mayor complicación el poder tomar una biopsia efectiva. En estos casos se recomienda hacer lo que es la citología por lavado para poder obtener una mayor cantidad de muestras de distintas zonas y de esta manera aumentar las probabilidades diagnósticas. Esto es inclusive mejor o se cree que va a auxiliar mejor a lo que es tanto el cepillado de la lesión como a la toma de la biopsia. Bien, ahora la endoscopía combinada a su vez con una ecografía, lo que denominamos endoscopía ecográfica o también denominado ecografía endoscópica, actualmente va a ser considerado el gold standard, el estándar de oro para el diagnóstico del cáncer gástrico, así como también su estadificación en la clasificación TNM y también para la estratificación del riesgo del paciente. Esta técnica pues, nos va a proporcionar una evaluación más exacta de la profundidad de la invasión del tumor. Esto obviamente corresponde a la categoría T del sistema de estadificación TNM, así como también la evaluación de la afectación ganglionar en el caso de la categoría N de esta misma clasificación. De esta forma, pues vamos a encontrar lo que es una pues información, nos va a proporcionar información precisa hasta de un 80% sobre la profundidad de la tumoración en la pared gástrica, así como también la detección de ganglios linfáticos crecidos que tengan un diámetro mayor de 5 milímetros, principalmente asociados con la región perigástrica y la región celíaca. Esta técnica se va a considerar más exacta que la tomografía axial computarizada para evaluar la invasión o el grado de invasión del tumor primario y así como también las metástasis a ganglios regionales. Sin embargo, esta no se considera útil para hacer la evaluación de metástasis distales. Esta todavía se va a considerar el estándar de oro, la tomografía axial, que pues, ahorita más adelante lo vamos a mencionar. Y bueno, en esta técnica, la endoscopía ecográfica, básicamente pues, se va a efectuar a través de un endoscopio flexible que va a contar en su punta con un transductor ecográfico que puede ser de 7.5 a 12 megahertz y por lo mismo también el estómago se va a llenar de agua para poder tener o proporcionar una ventana acústica y poder hacer mejor la distinción de las distintas capas de la pared gástrica y de esta forma pues vamos a tener lo que son las 5 capas que van a estar alternadas entre hipoecoicas e hiperecoicas, pues una cada una seguida de las otras. Bien, la mucosa y la submucosa van a constituir las 3 primeras capas que vamos a observar de forma alterna. La cuarta capa va a corresponder a la muscular propia. No, 3-2. Bien, la mucosa y la submucosa de la pared gástrica, pues van a constituir lo que son las primeras 3 capas ecográficas. Normalmente si tenemos una invasión tumoral a este nivel, pues se va a poder clasificar en una etapa T1 de la clasificación del tumor primario. Y posteriormente tenemos lo que es la cuarta capa que va a corresponder a la muscular propia, que si el tumor llega a invadir hasta este nivel, pues va a corresponder a un tumor T2. Y si la extensión va más allá de la capa muscular, pues va a producir lo que es un borde irregular que se va a correlacionar con una extensión hacia la subserosa. Y esto se va a considerar un tumor T3. Ya la serosa como tal, pues se va a considerar la quinta capa ecográfica. Y si se pierde este revestimiento, pues se va a correlacionar con una penetración de la serosa y que por lo tanto va a corresponder a un tumor tipo T4. Ahora, la invasión directa de estructuras adyacentes, como son los vasos sanguíneos, principalmente, pues van a corresponder a un tumor T4B,
Y pues bueno, nosotros sabemos, como ya mencionamos, podemos hacer una evaluación de los ganglios, esto obviamente basándonos en su tamaño, en su aspecto ecográfico, y también de esta manera nosotros podemos llegar inclusive a tomar muestras de estos ganglios a través de una aspiración con aguja fina, guiándonos con la misma endoscopia ecográfica. Bien, la endoscopia ecográfica pues va a mostrar una mayor exactitud cuando se van a agrupar los estadios tanto de T como de N para diferenciar a la enfermedad que tiene un alto riesgo frente a la que tiene un bajo riesgo. Esto del alto y bajo riesgo se va a definir por la presencia de la afectación de la serosa, es decir, cuando tenemos tumores de T3 a T4 o de una enfermedad ganglionar, es decir, superior a N0. Y de esta forma nosotros tenemos una exactitud para poder evaluar la profundidad de la invasión del tumor. Está en un 70 al 90% con unos índices de certeza mayores cuando van a ser la identificación de tumores T1 y T2. Bien, y entonces esta técnica es muy útil para poder valorar cuáles son los pacientes que van a ser candidatos para una resección de mucosa endoscópica, que esto normalmente se realiza en pacientes que tienen cánceres gástricos tempranos, normalmente definidos como una lesión pequeña de menos de 2 centímetros de diámetro, y que, pues bueno, se puede llevar a cabo esta forma de inclusive terapéutica y diagnóstico, que es el caso, como mencionamos, de la resección mucosa endoscópica, o también otra técnica que se denomina la disección mucosa endoscópica. Esta resección nos va a permitir también obtener una muestra aún más completa y que va a ayudar al médico anatomopatólogo a poder establecer un diagnóstico más exacto, y también, como mencionamos, esta misma técnica pues tiene un potencial de curación, un potencial de medio curativo para los cánceres que se encuentran en un estadio inicial. Y de esta forma se evita la necesidad de generar una intervención quirúrgica invasiva posterior como una laparotomía. Bien, ahora en cuanto a la tomografía axial computarizada, esta se puede realizar lo que es tanto a nivel de tórax, abdomen y pelvis. Se puede utilizar contraste tanto oral como intravenoso, con el fin de poder hacer una valoración de los pacientes que tienen cáncer gástrico y determinar la posible afectación metastásica hacia órganos distales. Como ya mencionamos, esta sigue siendo la técnica que se va a utilizar como de primera elección para la detección de enfermedad metastásica intraabdominal, principalmente a lo que es a nivel de hígado. Y también el ATAC nos puede servir para apoyar o auxiliar la estidificación locorregional, pero no es la principal indicación para hacerlo. Bien, el ATAC tiene una sensibilidad global de hasta el 90% para evaluar la enfermedad hepática, del 60% para evaluar una enfermedad ganglionar a distancia, y un 50%, la verdad, muy bajo, para evaluar la enfermedad peritoneal. Entonces, de esta forma, la predictibilidad para la resección de tumores por medio del ATAC se va a situar hasta en un 91% del valor predictivo positivo y un 90% del valor predictivo negativo. Bien, la laparoscopía ahora tiene un importante papel en el diagnóstico o en la valoración, mejor dicho, de la enfermedad peritoneal, de la carcinomatosis peritoneal, ya que, como es bien sabido, tanto la TAC como la endoscopía ecográfica, pues nos van a tener ciertas limitaciones para el diagnóstico de estas. La laparoscopía se ha utilizado para, especialmente o específicamente para realizar evaluaciones de las metástasis peritoneales, teniendo incluso una sensibilidad global de hasta más del 95%, y reduciendo, teniendo una morbimortalidad relacionada con esta técnica menor al 1%. Entonces, de esta forma nosotros vamos a estar evitando el realizar laparotomías innecesarias hasta en el 25 y 40% de los pacientes, aunque también se han propuesto, y de hecho recientemente se ha publicado acerca del uso de endoscopía con fluorescencia, también imágenes por espectroscopio, con el fin de poder tener una alternativa para observar lesiones tanto malignas como premalignas que no pudieron ser observadas con la endoscopía de luz convencional, la que nosotros solemos manejar. Entonces, la laparoscopia realmente se va a poder considerar como una técnica para la estadificación, que se considera pues un procedimiento muy seguro, de muy bajo riesgo, y que puede ser planificado como un procedimiento en una sola fase con resección,
Y esto obviamente a la vez nos ayuda para poder determinar o tener inclusive muestras que nos pudieran auxiliar en la valoración y en la certificación de este tipo de cánceres. Y de esta misma manera, pues el riesgo, o sea, o el realizar esta técnica va a tener un riesgo mínimo añadido a los pacientes que ya fueron sometidos a una laparotomía y pues obviamente van a presentar pues un riesgo nulo o no van a tener un riesgo adicional para aquellos que se van a someter a una resección pues por vía laparoscópica. Otro de los estudios de gabinete y de los más sofisticados con los que nosotros podemos llegar a determinar igual cierto diagnóstico en nuestro cáncer, que más que para llevar a cabo el diagnóstico se utiliza más para observar las recurrencias de los cánceres, pues va a ser la tomografía por emisión de positrones. Esta obviamente se basa en el principio de que todas las células tumorales acumulan de manera preferencial lo que es el 18F fluorodesoxiglucosa, que pues esta, como ya sabemos, es emisora de positrones. Entonces, esta modalidad va a ser muy útil para poder detectar las metástasis distales al cáncer gástrico y también puede ser ocupada para la estadificación locorregional, aunque igual que en el caso del ATAC, no es de primera instancia o que se utilice este estudio únicamente para este tipo de evaluación. La tomografía por positrones es más útil cuando se va a combinar con la tomografía computarizada y el uso de esta combinación en el caso para la estadificación realmente sí es limitado porque solamente el 50% de los cánceres gástricos van a ser sensibles a poder identificar y estadificar con el uso de esta combinación. Sin embargo, en pacientes que ya tienen una enfermedad avanzada y que además tuvieron un resultado positivo ante la tomografía por positrones, pues pueden ser considerados como un estudio o realmente un estudio que puede llevarnos a cabo la evaluación o la supervisión del tratamiento. Inclusive nosotros podemos observar si al aplicar un tratamiento neoadyuvante, nosotros podemos tener cierta mejoría con al hacer una evaluación con tomografía por positrones. Se ha visto que se observa una recuperación, o mejor, más bien una mejoría evidenciable en la tomografía por positrones antes de cumplir los 14 días del tratamiento. Entonces, se considera más esta tomografía por emisión de positrones como una modalidad para el seguimiento de una respuesta a tratamientos y de esta forma se evita que pacientes que no responden a un tratamiento pues se les administre otro cuadro, otro ciclo consecutivo que pues obviamente va a tener pues resultados tóxicos en el paciente. Bien, ahora en cuanto a los marcadores tumorales, vamos a tener que hasta la fecha no se considera que exista un marcador tumoral específico para el cáncer gástrico. Se ha visto que hay algunos que están asociados a este y que pueden ser de gran utilidad para el diagnóstico, sin embargo, no pues tienen ciertas limitaciones que son las que vamos a ver a continuación, pero vamos a ver que los que están principalmente asociados al cáncer gástrico van a ser el CA19-9, el antígeno carcinoembrionario y el CA72-4. Ahora, de todo esto se ha visto que el CA19-9 es el que tiene una mayor sensibilidad si la comparamos con el antígeno carcinoembrionario y que inclusive el hallazgo de un CA19-9 por arriba de las 80 unidades internacionales por mililitro va a tener una especificidad hasta del 100%. Desgraciadamente la sensibilidad va a ser baja, que como habíamos mencionando va a ser entre un 60 y un 50%, entonces este sí se puede considerar como de los marcadores tumorales más específicos, sin embargo, no, como ya vimos por su sensibilidad, no va a ser tan común el hallazgo y sin embargo no va a sustituir de ninguna forma la evaluación por estudios de gabinete, que son los que ya mencionamos anteriormente. Entonces, de esta manera, normalmente ese tipo de marcadores tumorales suelen ser más utilizados para el diagnóstico de recurrencias tempranas o en fase temprana en pacientes que fueron operados o que tuvieron un tratamiento quirúrgico por carcinoma, o bueno, más bien adenocarcinoma gástrico. También se ha visto que la combinación de estos tres marcadores, que es el caso del antígeno carcinoembrionario, del CA19-9 y del CA72-4, pues pueden ser bastante útiles para diagnosticar estas recurrencias de forma temprana y que únicamente
tomando en consideración los valores del CA72.4, pues se puede haber una especificidad, o bueno, al tenerlos positivos, existe una especificidad lo suficientemente alta como para poder detectar la recurrencia del tumor, y esto principalmente en la vigilancia posoperatoria. Bien, ahora el siguiente punto que vamos a abordar va a ser la estadificación del cáncer gástrico. Esta estadificación nos va a servir para el estudio del grado de avance de la enfermedad y va a tener básicamente dos propósitos. Número uno, precisar el mejor plan terapéutico para cada caso. Y número dos, precisar lo mejor posible el pronóstico de nuestros pacientes. Entonces, tenemos el sistema de etapificación TNM para cáncer gástrico de la American Joint Community Cancer. Entonces, cada letra va a hacer referencia a algo distinto y esto nos va a ayudar a determinar el estadio del cáncer gástrico del paciente. Aquí lo tenemos. Entonces, cuando hablamos nosotros de la letra T, vamos a describir lo mejor posible al tumor. Cuando nos referimos a la N, entonces vamos a hablar del compromiso ganglionar linfático. Y cuando hablamos de la letra M, entonces vamos a hablar de la existencia o no de metástasis. Y así, entonces, por ejemplo, vamos a decir T1, la característica de este tumor es un tumor que invade la lámina propia muscular de la mucosa o de la submucosa, y este T1 a su vez puede subdividirse ya sea en A o en B. Si es A, entonces se da una invasión de la lámina propia o muscular de la mucosa. Y si es B, entonces se da invasión de la submucosa. Lo mismo con la letra N. Entonces, por ejemplo, vamos a N3. Se da una metástasis en 7 o más ganglios linfáticos. Y tenemos N3 de igual forma A o B, ya sean que sean metástasis de 7 a 15 ganglios linfáticos o metástasis en 16 o más ganglios linfáticos. Y cuando hablamos de M, por ejemplo, M0, no tenemos metástasis a distancia. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar este estudio? Va a ser de la siguiente forma. Vamos a clasificar a nuestra enfermedad como localizada, como localmente avanzada o como diseminada. Si nosotros estamos hablando de una enfermedad localizada, entonces estamos describiendo tumores hasta T2N0 en estadios 1A y algunos hasta 1B. Si hablamos de una enfermedad localmente avanzada, nos referimos a tumores que son más profundos que T2 o que ya tienen una afectación ganglionar, pero que aún no tienen enfermedad a distancia. Entonces, podríamos aquí nombrar algunos estadios como 1B, 2A, 2B, 3A, 3B y 3C. Tenemos también una enfermedad diseminada en el que los tumores ya tienen una afectación peritoneal exclusivamente. Este tipo de tratamiento quirúrgico va a tener distintos objetivos en cuanto a si se emplea desde un punto de vista curativo o paliativo. Dentro de los objetivos curativos se encuentran principalmente pues, eliminar la totalidad del volumen tumoral, la corrección de la obstrucción, como lo podemos observar aquí arriba en la imagen, puede haber algún tipo de hipertrofia que vaya a estar obstruyendo esta pues, porción de salida por parte del estómago y que vaya a complicar mucho más el cuadro que vaya a estar presentando el paciente. Eliminar a los ganglios linfáticos con potencial metastásico y obtener un borde negativo amplio de por lo menos 5 centímetros más allá de lo que haya alcanzado, por decirlo así, el tumor, puesto que este tipo de tumores gástricos son muy infiltrativos, es decir, pueden invadir muy fácilmente otros tipos de tejidos o incluso este mismo tejido. Por lo tanto, es muy importante esta obtención de un borde negativo amplio. Y por último, colocar una yeyunostomía para apoyo nutricio, como lo vamos a mencionar más adelante. El objetivo paliativo, pues este tipo de objetivos, este tipo de tratamiento de una forma paliativa, va a ser dirigida para aquellos pacientes en donde por la extensión de la enfermedad no va a ser posible eliminar la totalidad del volumen tumoral y por lo tanto el único objetivo paliativo va a ser mejorar los síntomas que puede estar produciendo el tumor, ¿no? Como lo pueden ser alguna obstrucción. La siguiente. Y bueno,
La intervención estándar va a consistir en una gastrectomía radical, aunque pues hay discusiones sobre esto, ¿no? Una gastrectomía radical, como la podemos observar en esta imagen de abajo, en blanco y negro, en donde pues literal se extirpa el estómago. Recordemos que el estómago no es un órgano vital, es decir, podemos vivir sin estómago, y pues en donde pues prácticamente en esta imagen llevaron a cabo una conexión directa del esófago ya con alguna porción del intestino, ¿no? A eso se refiere una gastrectomía radical, pero les mencionaba que hay discusión sobre si este tipo de intervenciones proporciona algún tipo de beneficio al paciente en cuanto a su nutrición, en cuanto a su calidad de vida e incluso en cuanto a la presentación de morbimortalidad perioperatoria mucho más alta en este tipo de pacientes. Por lo tanto, también existen otras técnicas u otras intervenciones, más que técnicas, como la resección gástrica subtotal, como lo podemos observar en la imagen de hasta arriba, en donde se va a extirpar en bloque hasta el 75% distal del estómago, como lo podemos observar en la imagen, en donde tiene pues literal el tache, es la parte que se va a extirpar y va a quedar una porción mínima del estómago. Eso es a lo que se refiere con la resección gástrica subtotal. Después se tiene que llevar a cabo una reconstrucción, una reconexión, por decirlo así, del tubo digestivo, en donde se conecte ya sea el estómago a una porción del intestino en caso de que se haya llevado a cabo una intervención de una gastrectomía parcial o una resección gástrica subtotal, o si se llevó a cabo la intervención estándar, que fue la gastrectomía radical, se conectaría directamente, como mencionaba, lo que es el esófago con alguna porción del intestino. Y bueno, en caso de que sí se haya llevado a cabo una resección gástrica subtotal, la reconstrucción, la reconexión va a consistir tanto en una gastroyeyunoanastomosis o en una gastroduodenoanastomosis. Ahora, otro tipo de tratamiento lo van a integrar lo que son tanto la quimioterapia como la radioterapia. Cabe mencionar que este tipo de tratamientos no va a ser curativo, por lo tanto solamente va a ser paliativo. Paliativo para algunos pacientes que presenten, como lo mencionaba, tumores inoperables, tumores que no pueden ser totalmente resecables, ¿no? Como ya vimos, es más del 70%. Entonces, por esto es muy importante, existen diferentes esquemas que también se tienen que ir adaptando dependiendo de la condición de cada paciente. Han mostrado mejores resultados en combinación, es decir, ni la quimioterapia ni la radioterapia de manera aislada o bueno, en lo que consultamos no han mostrado alguna utilidad tan significativa. En cambio, si las juntan, si se lleva a cabo una quimioterapia junto con radioterapia, sí han mostrado mejores resultados. Y como lo mencionaba en un principio, hacer hincapié en que no son curativas. Otro tipo de tratamiento lo va a constituir la resección endoscópica de la mucosa. Y bueno, este tipo de tratamientos va a estar indicado en pacientes que se encuentran en una etapa temprana. Se lleva a cabo una resección endoscópica de la mucosa, como lo podemos observar en la imagen de hasta arriba, en donde casi por succión y se va a englobar y se va a succionar lo que es la porción de esta neoplasia. Evidentemente existen diferentes técnicas, entonces pues solamente describirlo de manera general. Este tipo de técnicas se considera de mínima invasión y es una resección curativa. Según las guías japonesas del cáncer gástrico, este tipo de tratamiento va a estar indicado, va a ser estándar solamente para el cáncer gástrico diferenciado de la mucosa, que mida menos de 2 centímetros, sin datos de ulceración y sin riesgo de metástasis a ganglios linfáticos. Como lo podemos observar, pues se trata de una enfermedad que se encuentra en un estadio, en una etapa totalmente temprana y como lo mencionamos, es la minoría de los pacientes que se presentan pues en estas condiciones, ¿no? Y el riesgo de metástasis, siempre y cuando se cumplan los criterios de que sea un cáncer gástrico diferenciado de la mucosa, que mida menos de 2 centímetros y que no tenga ni datos de ulceración ni riesgo de metástasis a ganglios linfáticos, entonces es inferior al 1%. Ahora vamos a hablar de la terapia dirigida o también denominada o sí, integrada por lo que son los anticuerpos monoclonales. Este tipo de anticuerpos
van a ser anticuerpos que van a ser producidos en laboratorio, que van a identificar partículas, componentes que se encuentran en las células cancerosas y que evidentemente pueden administrarse solos estos medicamentos o pueden administrarse con medicamentos, toxinas o material radiactivo que vaya específicamente dirigido a la destrucción de estas células o, como lo vamos a hablar ahorita, a detener su crecimiento. Entre estos fármacos se encuentran el trastuzumab, que va a bloquear el efecto de la proteína ER2, y el ramucirumab, que va a bloquear el efecto de diferentes proteínas, entre las que se encuentra el factor de crecimiento endotelial vascular. Y estos fármacos van a estar dirigidos o, bueno, se van a limitar a detener el crecimiento de las células cancerosas, detener su crecimiento, su multiplicación, además de también, como es el caso del ramucirumab, de impedir la formación de neovasos que puedan nutrir a este tipo de neoplasias. Y bueno, este tipo de tratamientos va a estar indicado solamente en el cáncer de estómago en estadio 4 y el cáncer de estómago que no se puede extirpar mediante cirugía o un cáncer gástrico que recidivó después de alguna otra terapia empleada. Vamos a tener también otros tipos de fármacos, como lo son los inhibidores de la multicinasa. Este tipo de fármacos van a inhibir la multiplicación celular y de la angiogénesis. Un fármaco que se encuentra pues, en estudios clínicos es el regorafenib, y este tipo de tratamientos, al igual que los pasados con anticuerpos monoclonales, va a estar indicado en aquellos pacientes con cáncer de estómago en estadio 4 y cáncer de estómago que no se pudo extirpar mediante cirugía o que recidivó después de haber recibido algún otro tipo de terapia. Vamos a continuar con las complicaciones que tiene el adenocarcinoma gástrico. Bueno, principalmente en el término de complicaciones nos vamos a referir como tal a la progresión de este cáncer de manera complicada o avanzada. Esto se va a traducir a que va a ser una enfermedad no resecable, es decir, que no va a tener una resolución quirúrgica para la extracción de este segmento viéndose provisto de una hiperplasia celular. Las tres principales consecuencias que va a llevar a cabo pues que se presente este cáncer complicado va a ser la hemorragia, es decir, pues la pérdida sanguínea que va a existir por el debilitamiento de ciertas regiones donde se encuentra el tumor localizado, o igual a consecuencias de ulceraciones que se puedan formar, la perforación, igual por el debilitamiento de la pared, que pueda verse afectado tras este tipo de tumor, y la obstrucción del tracto de salida gástrica, sobre todo pues al haber una hiperplasia celular puede llegar a como tal cerrar o disminuir el lumen por el cual pues va a terminar el punto final de los alimentos para pasar del estómago al intestino delgado. Dentro de los manejos que se van a tener para cada una de esas complicaciones, vemos que en la hemorragia, la primera medida van a ser endoscópicas. Esto quiere decir que se va a llevar a cabo electrocauterización o más bien el cierre con grapas. Cualquiera de ambas opciones se recomienda de primera instancia pues para el control de la hemorragia y no se vea afectada la volemia del paciente. En segunda opción, la angiografía con embolización con espiral. Pues esto es prácticamente una técnica que se utiliza para sellar, por así decirlo, la arteria o el vaso en el que está teniendo pues esta pérdida de sangre al colocar un catéter, pues un segmento espiral metálico y como tal proveerlo de material que pueda servir como esponja que detenga como tal esta hemorragia o gelatina, en algunas literaturas lo mencionan. Y lo último pues sería la intervención quirúrgica, sobre todo llegar a como tal a una resección, obviamente a consideración de lo que el cirujano vea en el paciente y bueno, sobre todo respetar los márgenes negativos macroscópicos. Esto quiere decir respetando los márgenes que en su borde externo están limpios. Es decir, no existen como tal estos cambios que pues se pueden apreciar en casos de carcinomas, en casos de proliferaciones aceleradas de las células. Para la perforación, bueno, en este caso se va a iniciar con una intervención quirúrgica, ya sea tomando
epiplón sano y pues, como tal revestir la parte que se ha perforado o como tal hacer la gastrectomía completa o parcial. En cuanto a la extrusión de tracto de salida gástrico, pues de primera instancia se va a llevar a cabo una dilatación endoscópica con la colocación de endoprótesis, esto para hacer la apertura del lumen y como tal pueda pues darse adecuadamente el vaciamiento gástrico. En segunda alternativa o incluso complementario puede llevarse a cabo la radioquimioterapia para detener esta proliferación celular que está prácticamente agrandando el músculo, agrandando la mucosa más bien y obstruyendo el tracto de salida. Y por último, pues puede considerarse la cirugía de derivación con gastroyeyunostomía o gastrectomía paliativa. Esta derivación es prácticamente pues llevar a cabo una anastomosis entre el estómago y el yeyuno para que como tal exista esta comunicación y se dé a cabo el vaciamiento gástrico de manera adecuada. O como ya lo mencionamos, incluso en tratamiento o en el caso de perforación, la gastrectomía parcial o total de manera paliativa. Otra de las complicaciones más mencionadas es la rinitis plástica, que, bueno, más que una complicación, se refiere como a una forma, a una consecuencia del adenocarcinoma, ya que esta va a ser una manifestación como tal infiltrativa difusa de las partes profundas del estómago como tal. Va a afectar a la pared gástrica, es decir, a sus músculos, y bueno, su crecimiento va a ser en la profundidad, como les mencionaba, es decir, va a iniciar en la serosa que recubre el estómago y sobre todo va a afectar a los músculos del mismo. Siendo que entonces vamos a encontrar que la mucosa pues va a estar normal y podemos llegar a observar pliegues engrosados como se aprecia en esta imagen de gastroscopía. Nos encontramos específicamente en el cuerpo y el antro del estómago y bueno, se observa claramente estos pliegues engrosados, incluso se aprecian pequeñas ulceraciones superficiales. Es importante mencionar que la rinitis plástica es bastante grave, una complicación bastante favorable, ya que vamos a obtener como consecuencia una disminución o ausencia de la peristalsis. ¿Cómo vamos a apreciar estas manifestaciones clínicas? Bueno, principalmente se va a ver de primera instancia un dolor abdominal intenso. También vamos a tener signos de obstrucción, como lo puede ser náuseas, vómito y una disfagia progresiva, así como pues la pérdida de peso que caracteriza cualquier neoplasia. El manejo principalmente va a ser con control sintomático y la radioquimioterapia paliativa o la gastrectomía. Ahora vamos a pasar con el pronóstico del adenocarcinoma gástrico. Bueno, principalmente la literatura mencionaba que la supervivencia a 5 años ha aumentado bastante debido a pues una monitorización y un diagnóstico en fases tempranas del cáncer gástrico. Y bueno, este se va visto reflejada en un 15 a 22% de probabilidad de supervivencia tras el manejo diagnóstico como tal y la localización del tumor primario. Sin embargo, pues no hay que descartar que esto va a depender tanto de la etapa del TNM en el que se encuentra el paciente, el sexo, su edad y el sitio donde ha sido localizado el tumor gástrico primario, así como pues el tamaño del tumor y la profundidad de este. La tasa de recidivas que va a haber tras la gastrectomía va a ser de un 40-80% en los primeros 3 años, por lo que se recomienda que tras haber realizado este procedimiento quirúrgico, pues se siga dando un seguimiento constante, primero cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, a valoración de los factores que el cirujano encuentre, como, o el gastroenterólogo encuentre como de riesgo porque vuelva a presentarse una recidiva. Y pues llevar a cabo esta vigilancia. Pasando estos 3 años, la probabilidad disminuye bastante para que pues vuelva a presentarse el cáncer. La tasa de recaída locorregional, con locorregional nos referimos al sitio primario donde surgió el tumor, donde inició, es de un 38 a un 45%. Sin embargo, la diseminación peritoneal, pues por la cercanía que existe, es un 54%. Los sitios de recidiva locorregional pues van a ser el remanente gástrico en el que se ha llevado la anastomosis, el lecho gástrico y los ganglios regionales. Y es muy importante mencionar que los principales órganos donde existe la diseminación hematógena es el hígado, el pulmón y el hueso, por lo que siempre se debe tener un control estricto, una monitorización constante de estos órganos para que pues se detecte a tiempo si existe como tal una invasión en estos tejidos y pues darle el manejo adecuado.
Bien, ahora vamos a continuar hablando con el segundo tipo de cáncer gástrico más frecuente, y este es el linfoma gástrico. Bien, el linfoma MALT de tipo gástrico es así nombrado pues por estas siglas, por este acrónimo, que hace referencia al tejido linfoide asociado a mucosas. Entonces, el linfoma gástrico, derivado del tejido linfoide asociado a la mucosa, es el más frecuente de los linfomas de tipo no Hodgkin extranodal y asociado con mayor frecuencia a las células B. Va a representar entre un 3 y un 6% de todos los tumores gástricos, siendo el segundo más frecuente después del adenocarcinoma. Y va a tomar un aspecto con engrosamiento difuso de los pliegues y lesiones polipoides o fungoides, además de úlceras. Ahora, este esquema que se encuentra en la parte de atrás explica perfectamente la patogenia, todas las entidades que se van a derivar a causa de una infección por Helicobacter pylori. Bueno, sigamos. Este esquema lo explica un poquito mejor. Entonces, en un estómago que se encuentra en condiciones normales, no va a haber tejido linfoide. Sin embargo, cuando se presenta una infección por Helicobacter pylori, va a aparecer una infiltración por células linfoides y va a manifestarse en forma de gastritis folicular. Esto va a estar caracterizado por la aparición de folículos reactivos en la mucosa, infiltración del epitelio y de los ganglios próximos al estómago, los linfocitos B, los linfocitos T. Entonces, todo esto va a constituir el complejo MALT y va a desencadenar entonces el linfoma de tipo MALT. Este esquema explica perfectamente todas estas entidades que les mencionaba anteriormente que se derivan de una infección por Helicobacter pylori. Tenemos una mucosa gástrica normal. Tenemos después entonces una infección aguda por Helicobacter pylori que se vuelve una infección crónica que puede desencadenar ya sea una gastritis predominantemente antral, que entonces va a dar origen a una úlcera duodenal o manifestarse como una pangastritis no atrófica, y cualquiera de estas entidades puede volverse una infección asintomática o desencadenar alguno de los otros trastornos: úlcera duodenal, linfoma de tipo MALT, una úlcera gástrica, o hacer una gastritis ahora de tipo atrófica que predomina en el cuerpo gástrico, que se convierte en una metaplasia intestinal, una displasia intestinal y finalmente termina en un cáncer gástrico. Toda esta cascada preneoplásica de la que hablábamos anteriormente. Ahora, el linfoma gástrico, sus principales manifestaciones van a ser sistémicas: fiebre, pérdida de peso, diaforesis nocturna, sangrado u obstrucción, presencia de linfadenopatía y organomegalia generalizada. Se va a diagnosticar mediante una endoscopía y pues una biopsia que tiene una alta sensibilidad, y la muestra que se tome para esta biopsia debe ser una muestra profunda. Y el tratamiento va a depender del estadio en el que se encuentra el paciente, es decir, si el paciente se encuentra en un estadio 1, de acuerdo a la clasificación de Anna Agor modificada por Moshop, entonces nosotros lo que vamos a hacer es dar tratamiento de erradicación para Helicobacter pylori. Pero si las lesiones ya se encuentran en estadios más avanzados, lo que va a hacer es que se va a proceder con quimioterapia, ya sea con o sin erradicación de la bacteria. Siguiendo con el tema de cáncer gástrico, lo siguiente que vamos a ver es otra de sus etiologías, que es el tumor gastrointestinal estromal. Entonces vamos a tener que este tipo de tumor va a ser un tumor que pertenece a la familia de los sarcomas de los tejidos blandos, o sea, un tipo de tumor que afecta al tejido conectivo. Como tal, el tejido conectivo lo podemos encontrar en cualquier parte del tracto gastrointestinal, así que es común que lo encontremos principalmente en 3 zonas: en el estómago, en el intestino delgado y en el colon.
donde la principal zona donde lo vamos a encontrar va a ser en el estómago con un porcentaje del 40%, en el intestino delgado con un 30% y en el colon con un 15%. Sin embargo, dentro de las etiologías de los tumores malignos gastrointestinales, este es el que menor prevalencia tiene, ya que solamente representa entre el 1 y un 3% de todos estos tumores. Así que va a ser el menos prevalente. Este tipo de tumor tiene su origen en las células nerviosas, que también se conocen como células intersticiales de Cajal, donde la función de estas células va a ser regular la motilidad gástrica. Y entonces este tipo de tumor se origina cuando estas células se transforman en células cancerosas. ¿Pero por qué se van a transformar en células cancerosas? Porque nuestro paciente va a presentar una mutación del gen KIT. Y el gen KIT como tal es la proteína que regula la proliferación de las células intersticiales de Cajal. Y entonces si hay una mutación de este HIT, ya no va a haber ninguna proteína que regule su proliferación y por eso va a haber una proliferación descontrolada. Como principales características vamos a tener que este tipo de tumor aparece más en los pacientes que tienen más de 50 años. También es igual en ambos sexos, o sea, igual en hombres que en mujeres, con un ligero predominio en hombres. Y se presenta más en pacientes que tienen un antecedente familiar con un pariente de primer grado que presentó ya un tumor gastrointestinal estromal. En cuanto a los signos y síntomas que nos podría dar este tipo de cáncer, vamos a tener que los pacientes que presentan este tipo de tumor en estadios tempranos son asintomáticos y en realidad el diagnóstico se realiza de manera accidental cuando se realiza algún otro procedimiento cerca del estómago o cuando se le realiza algún estudio de imagen, pero no necesariamente que se esté sospechando como primera instancia de un tumor gastrointestinal estromal, o sea, este tipo de tumores en estadios tempranos principalmente tiene un diagnóstico accidental. Pero cuando ya tenemos un estudio avanzado de este tipo de tumores, ya nos podría estar dando una clínica más específica, donde lo principalmente que nos va a dar es un dolor o un malestar abdominal, que son leves al inicio, pero conforme pasan los meses o los años, van empeorando. También nuestro paciente va a presentar una hemorragia digestiva, que se puede presentar como melena, que ya sabemos que es las heces negras, o también hematemesis, que es vómito con sangre. Y gracias a esta hemorragia, nuestro paciente puede presentar anemia, exactamente por la misma pérdida sanguínea. También es común que nuestros pacientes se presenten con vómitos, con diarrea o que tengan pérdida de peso. Para el diagnóstico de este tipo de tumor, podemos disponer de estas tres, de pruebas de contraste, de una endoscopía o realizar una tomografía de tórax, abdomen y pelvis. En el caso de las pruebas de contraste, en estas pruebas lo que se realiza es la administración de baro al paciente. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para visualizar el tubo digestivo mediante la toma de una radiografía. ¿Y qué es lo que nosotros podemos ver en el caso de un tumor gastrointestinal estromal? Alguna anomalía que se presente en el estómago o de un tumor, que en realidad no nos va a estar dando más características. Por eso es necesario que realicemos lo siguiente, o sea, una endoscopía, que aquí en realidad sí nos va a servir para diferenciar el tumor, porque nos va a dar ya como tal una imagen y podemos realizar una biopsia. Y las características que nos van a estar haciendo pensar de que se trata de un tumor gastrointestinal estromal es de que sea un tumor submucoso, que esté redondeado, que sea liso y que tenga una úlcera central, como lo vemos en la imagen. Sin embargo, sí es necesario que hagamos un análisis patológico y este análisis patológico se realiza por extracción por aguja fina. Y lo característico, lo que se busca en este análisis patológico es que en la muestra se exprese la proteína c-KIT, que también se denomina c-KIT o antígeno C de 117, que como tal es un receptor de la tirosina sinasa, y eso es importante que lo recordemos para el tratamiento. O que también el tumor presente CD34, que estas son las dos principales características que nos van a hacer pensar que se trata de un tumor gastrointestinal estromal, que más bien lo que nos va a dar el diagnóstico. Y en el caso de que hagamos una tomografía computarizada de tórax, abdomen y pelvis, principalmente es para valorar ya una metástasis, de donde los principales sitios anatómicos a donde se va la metástasis es al hígado y a los pulmones.
En el caso del tratamiento va a depender de dos grandes cosas, que va a ser el grado de extensión y el pronóstico de la enfermedad. Sin embargo, lo que principalmente vamos a hacer y lo que principalmente se prefiere es que se realice una resección quirúrgica completa, que ya va a determinar el cirujano. Pero como tal, para hacerlo como manera más simple, vamos a tener que tumores que midan más de 2 centímetros se realiza una resección, especialmente si se trata de un tumor que tiene bordes irregulares y que tiene una úlcera. ¿Por qué? Porque principalmente esto nos hace pensar que tiene un alto riesgo de malignidad. Y en tumores que tienen menos de 2 centímetros, pero que no tengan como tal bordes y tampoco tengan la úlcera, podemos hacer una observación del paciente mediante una endoscopía cada 6 a 12 meses y seguir valorando para su resección quirúrgica. Sin embargo, el problema de este tumor es que muchas veces causa recidiva, hasta 40% de los pacientes tienen recidiva, y esta recidiva se puede presentar hasta 20 años después. Por eso es importante que en estos pacientes tengamos un seguimiento a largo plazo. Como ya vimos, las principales zonas a donde causa metástasis este tipo de tumor es al hígado y al pulmón. Y por esto se creó toda esta escala, todos estos directrices para hacernos características de la metástasis y hacernos diferenciar entre si es benigno, probablemente benigno, o si tiene alto porcentaje de malignidad. Y entonces con lo que me gustaría que se queden es que un tumor que tiene más de 10 centímetros y más de 5 mitosis por 50 campos de gran aumento, ya es un diagnóstico de malignidad. Ahí les dejo el cuadrito por si lo quieren revisar después. Y en el caso del tratamiento para este tipo de tumores, vamos a tener un medicamento específico que es el imatinib, que es un inhibidor de la tirosina sinasa. Y como ya habíamos visto este tipo de tumores en la biopsia, detectamos el receptor c-KIT, que ya vimos que era un receptor de la tirosina sinasa, y entonces estamos combatiendo exactamente ese receptor. Y este tratamiento principalmente está encaminado a pacientes que tienen enfermedad metastásica, que tienen una enfermedad con alto riesgo de recidiva. La dosis son 400 miligramos diarios, y entonces aquí tenemos una comparación a pacientes que tomaban imatinib, lograron una supervivencia a 2 años del 70% a comparación de pacientes que tuvieron quimioterapia, que solamente lograron una supervivencia a 2 años del 25%. Y aquí tenemos todo el algoritmo que vamos a realizar para el tratamiento. Tenemos un paciente con un tumor gastrointestinal estromal, en el primer caso que sea resecable. Se realiza resección, y en un paciente que tenga bajo riesgo de recidiva o que en el caso de la metástasis tenga menos de 3 centímetros y menos de 5 mitosis por 50 campos de gran aumento, se realiza vigilancia. Pero en el caso de que ya se haya realizado una resección y el riesgo de recidiva sea entre moderado y alto, y aparte tenga una metástasis de más de 3 centímetros o más de 5 mitosis por 50 campos de gran aumento, lo que tenemos que hacer es darle imatinib adyuvante. En el caso de que sea un tumor gastrointestinal no resecable, lo que tenemos que hacer es dar tratamiento con imatinib, que hacemos 400 miligramos diarios, y después de un tiempo se realizan nuevos estudios de imagen. Se valora si se puede hacer una resección o si en realidad el tumor ya no es resecable. Si se realiza la resección, de todas maneras mantenemos el imatinib adyuvante, pero si el tumor no es resecable, seguimos con tratamiento con imatinib. Y en el caso de que el tumor ya presente metástasis como tal, lo que se realiza es hacer el tratamiento con imatinib. Vamos a continuar con los tumores carcinoides gástricos. Bueno, tenemos que los tumores carcinoides gastrointestinales van a ser neoplasias malignas que van a ser poco frecuentes y se van a desarrollar a partir de células precursoras neuroendocrinas. En el caso de los carcinoides gastrointestinales van a ser las células similares a las enterocromáfines, las cuales no solamente se encuentran en el estómago, sino también pueden presentarse en cualquier sitio del tubo digestivo. Dentro de los principales lugares donde suelen aparecer dichos tumores va a ser el intestino delgado, el principal, el recto y el apéndice vermiforme.
Sin embargo, en estómago sí llegan a presentarse, pero son muy infrecuentes, es decir, solamente el 8% de las localizaciones anatómicas llegan a presentarse en estómago. Actualmente, por proceder de células similares a enterocromáfines, es decir, células neuroendocrinas, son clasificados dentro de los tumores neuroendocrinos. De igual forma, dentro de los tumores malignos o las neoplasias primarias gástricas que se presentan, el tumor carcinoide gástrico va a representar menos del 2% de todas estas neoplasias, es decir, está en el último lugar dentro de los tipos de cáncer gástrico. También tenemos que su incidencia ha ido en aumento principalmente por el uso de endoscopía con fines diagnósticos en otras patologías, es decir, que se descubren de forma incidental al momento de realizar una endoscopía con fines diagnósticos, como lo es en el caso de pacientes de enfermedad acidopéptica. De igual forma, se ha visto la relación de la mayor cantidad o la mayor incidencia de este tipo de cánceres debido al uso inadecuado de fármacos inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol. Ahora, dentro de los tipos de carcinoide gástrico vamos a tener 3. El tipo 1 es el más frecuente de todos, el que se presenta hasta en un 75% de carcinoide gástrico, y se va a caracterizar debido a que en este tipo de tumores vamos a encontrar una gastrina elevada y va a ser de crecimiento lento. Y como hemos visto anteriormente en la diapositiva, las células similares a las enterocromáfines, o SL, pues su principal acción es la secreción de histamina. Por lo tanto, al haber una gastrina elevada, la gastrina es una hormona que estimula la secreción de histamina. Por lo tanto, esto es común encontrar dicha hormona elevada en este padecimiento o en este tipo de carcinoide. De igual forma, va a ser un tumor de crecimiento lento. Por lo tanto, no genera sintomatologías típicas de cáncer en las personas. Por eso es que es descubierto de forma accidental en otras patologías diagnósticas. Ocurre principalmente en personas con hipergastrinemia crónica o gastritis atrófica crónica, en la cual al no haber una producción adecuada de ácido gástrico, pues elevan las cantidades de gastrina, que a su vez estimulan a estas células similares a las enterocromáfines, que pueden conllevar a una metaplasia o a la producción de un carcinoide. De igual forma, este tipo de carcinoide va a ser más frecuente en mujeres y se va a caracterizar por lesiones pequeñas, es decir, menores a 1 centímetro, pero eso sí van a ser lesiones múltiples, como podemos ver aquí en la imagen, donde rara vez se alcanza a ver la tumoración, ¿no? Por medio de la endoscopía. Por lo mismo, este tipo de tumoraciones van a ser benignas, tienen un pronóstico benigno, es decir, la supervivencia a los 5 años es de hasta un 95% si se lleva a cabo el tratamiento adecuado. Ahora, el tipo 2, de igual forma que en el tipo 1 es muy similar, vamos a tener una gastrina elevada y un crecimiento lento, y se va a relacionar principalmente con otras patologías en el tipo 2, como lo son pacientes con neoplasias endócrinas múltiples de tipo 1, que la mayoría de los pacientes con esta enfermedad van a presentar un carcinoide gástrico en la mayoría de los casos. También se ha relacionado con el síndrome Zollinger-Ellison, en el cual hay una elevada producción de gastrina, pero también se presenta de forma más infrecuente que en los pacientes con neoplasia endocrina múltiple. A diferencia del tipo 1, las lesiones pues sí van a ser pequeñas, pero van a ser mayores a 1 centímetro, y también van a ser múltiples, como podemos ver aquí en la imagen de la endoscopía. El pronóstico de igual forma suele ser bueno como en el tipo 1, sin embargo tiene una ligera disminución dentro de la supervivencia, es decir, la supervivencia de 5 años de ser del 95% en el tipo 1 pasa a ser del 70 al 90% en el tipo 2. Ahora, el carcinoma gástrico, carcinoide gástrico de tipo 3, estos van a ser tumores esporádicos, es decir, que surgen de forma muy rara y muy infrecuente. Y van a presentar pocas células similares a los enterocromáfines. Suelen ser lesiones solitarias, mayores a 2 centímetros, y estas, a diferencia del tipo 1, se van a presentar principalmente en varones. Este tipo de carcinoide se va a caracterizar porque no hay una relación entre la hipergastrinemia
Y la biopsia además va a revelar una población heterogénea de células, es decir, no solamente células similares a las enterocromáfines. Su pronóstico es maligno, ya que el 50% de estas tumoraciones generan metástasis, por lo tanto la supervivencia de los pacientes a 5 años es del 35% solamente. Ahora, el diagnóstico se realiza mediante endoscopía. Principalmente la endoscopía nos encamina a la toma de biopsia, la cual nos va a dar el diagnóstico definitivo y nos va a dar una estratificación del tipo de carcinoide que se trata, de tumor carcinoide del cual estamos hablando. De igual forma, la endoscopía se recomienda realizarla con ultrasonografía endoscópica, debido a que principalmente las tumoraciones más frecuentes como el tipo 1 suelen ser de localización submucosa, por lo tanto no son fácilmente observables a la endoscopía convencional. Por lo tanto, esta ultrasonografía endoscópica nos da datos para la localización, tamaño y la profundidad de la lesión de la que estamos viendo. Otros estudios útiles son la gammagrafía con octreotide, que es un análogo de la somatostatina que vamos a hablar más adelante, y también la tomografía computarizada, que principalmente esta nos da un diagnóstico más certero de la localización de la tumoración. Sin embargo, son estudios más caros, más difíciles de conseguir, que pues realmente con la pura endoscopía y el ultrasonido endoscópico podemos obtener un diagnóstico certero, ya que recordemos que el único método que nos da el diagnóstico definitivo es la biopsia, la cual solamente puede ser obtenida por endoscopía. Los estudios de laboratorio, que también se consideran un estándar de oro junto con la endoscopía, van a ser tomas de muestras para la concentración plasmática de cromogranina A. La cromogranina A es una proteína contenida en células neuroendocrinas como las enterocromáfines o similares a las enterocromáfines, las cuales al encontrar valores muy elevados de esta cromogranina A, pues va a estar de la mano a un peor pronóstico, es decir, a mayor cantidad de cromogranina A, es decir, que el cáncer se encuentra a una estadificación más avanzada. Ahora, el tratamiento. El tratamiento definitivo va a ser la extirpación total del tumor. No hay otra forma de tratamiento para poder eliminar en su totalidad este tipo de tumoraciones. Ahora, las técnicas van a depender del número de lesiones que nosotros encontremos. Si son menos de 5 lesiones, y esas son pequeñas, es decir, menores a 1 centímetro, como lo son las del tipo 1, o incluso tipo 2, se recomienda la resección endoscópica de la mucosa. Es decir, solamente las zonas de la mucosa donde se encuentran estas tumoraciones. De igual forma, en lesiones más grandes de 1 centímetro, como en algunas de tipo 2, se recomienda la gastrectomía parcial. Es decir, solamente se quita la zona donde se encuentra, la zona del estómago donde se encuentra dicha tumoración. Ahora, en lesiones múltiples, mayores de 5 lesiones, y estas mayores a 1 centímetro, o lesiones de tipo 3, se recomienda una gastrectomía total debido al alto riesgo de metástasis que esta puede generar. Ahora, en caso de metástasis o enfermedad recidivante, es decir, que vuelva a generarse una metástasis posterior a la resección de este tumor, se recomienda el uso de análogos de la somatostatina como el octreotide. Sin embargo, alguna bibliografía, como lo es el Savistton de cirugía, menciona que realmente no sirve, no tiene una utilidad mayor, más que ayudar a controlar los síntomas del síndrome carcinoide, pues no se ha visto que mejore el pronóstico en los pacientes con ese tipo de cáncer. Como les mencionaba, el análogo de la somatostatina, o la somatostatina como tal, inhibe la secreción de gastrina, la cual es la principal factor para la producción de este tipo de cáncer. Por lo tanto, pues sí, ayuda a controlar o mejorar los síntomas que pueden presentarse en un síndrome carcinoide que pueden presentar los pacientes con tumoraciones carcinoides. Bueno, compañeros, eso sería todo. Les dejo la bibliografía por si quieren consultarla, y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.